Buenas tardes, chicas y chicos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén muy bien y que se estén cuidando mucho. Bueno, en el día de hoy vamos a trabajar con temas de ciencias sociales. Vamos a ver la primera y la segunda presidencia de Juan Domingo Perón. Primera presidencia desde el año 1946 hasta el año 1952 y la segunda presidencia es del año 1952 y que es interrumpida por un golpe cívico-militar en el año 1955, ¿sí? Bien, para comenzar a hablar de la primera presidencia es muy importante saber que Perón se enfrentaba a muchos partidos políticos. El partido político de Perón en su momento se llamaba el Partido Laborista, que se enfrenta al Partido Demócrata, sí, que estaba conformado por los socialistas, los radicales, los comunistas, digamos, todas las personas que tenían ideas contrarias a lo que era el peronismo se habían unido, habían conformado un frente para poder presentarse a elecciones e intentar ganar la elección. Esto no fue posible. Perón y Quijano, que es el vicepresidente, ganaron por una amplia mayoría, ¿sí? El 56% de los votos, y tomaron el poder, ¿sí? Obviamente que por elecciones, ya no había dictadura militar. La primera medida que toma Perón una vez que ingresa en el gobierno y con una amplia mayoría de diputados y senadores de su partido político en lo que es el Congreso es conformar el primer plan quinquenal. El primer plan quinquenal es un plan que, por supuesto, programaba, ¿sí? Como bien lo dice la palabra plan, es una programación de qué era lo que iba a suceder en la economía, en la sociedad y en la política por 5 años. ¿Sí? Hacían un plan estratégico que se votaban también leyes en el Congreso, a través de las cuales sabían cómo iba a funcionar el país por 5 años. Y había que respetar ese plan durante todo el mandato, en este caso de Perón, ¿sí? Es un plan por 5 años y se llama plan quinquenal. Eso por una parte, esta metodología comienza con la presidencia de Perón, ¿sí? No había existido hasta el momento. Por otra parte, en el año 1947 es muy importante lo que sucede porque María Eva Duarte de Perón, la esposa actual en ese momento, conforma el Partido Justicialista Femenino. Muy importante este partido político, ¿por qué? Porque ella como líder y como presidenta del partido lo que promulga es la ley del voto femenino en nuestro país, ¿sí? Una situación que iba a marcar la historia para siempre porque a partir de ese año las mujeres podían comenzar a votar. Entonces, desde el partido de Eva Duarte de Perón se envía un proyecto de ley al Congreso que, a pesar de mucha oposición, es aprobado y a partir de ahí las mujeres comienzan a participar de la política por primera vez en nuestro país. Recuerden que anteriormente no podían votar las mujeres y tampoco podían votar las personas que no fuesen de las clases sociales altas. Esto durante el peronismo comienza a cambiar fuertemente gracias a todas las políticas impulsadas por María Eva Duarte de Perón. Además del plan quinquenal, bueno, Perón continuó con políticas muy importantes de apertura de la industria, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que durante esta época Perón otorgó muchos créditos a las distintas empresas, es decir, les prestaba dinero a las distintas empresas industriales para poder empezar a generar los productos manufacturados en nuestro país, ¿sí? Se desarrolla la industria liviana, ¿sí? No la industria pesada. ¿Qué quiere decir esto? La industria que si bien fabrica productos manufacturados, no es con grandes avances tecnológicos, como por supuesto pasaba en otros países de Europa o como ya venía ocurriendo en Estados Unidos. En nuestro país se le da mucha importancia y se le beneficia mucho a la industria siderúrgica y metalúrgica, ¿sí? Siempre industrias livianas. Con respecto a la economía, un poco eso, y por otro lado también se favorecen específicamente a el transporte,
¿Por qué? Porque el Estado argentino compra todas las empresas extranjeras, que eran las que manejaban todas las vías férreas en nuestro país. Recordemos que en un comienzo las vías férreas llegan a nuestro país gracias a los capitales de Gran Bretaña, gracias a que Gran Bretaña invierte en nuestro país y crea todas las vías férreas y por supuesto que la manejaban los capitales extranjeros y las empresas extranjeras. Bueno, durante el peronismo esto comienza a cambiar, ya que a partir del año 1948 el Estado argentino compra todas las vías férreas y los transportes hasta ese momento y comienza a hacerse cargo del transporte. ¿Sí? Por otra parte, es muy importante la inclusión de muchos niños y niñas, hijos de trabajadores y trabajadoras, que comienzan a formar parte del sistema educativo por primera vez en nuestro país. ¿Sí? Ahora el acceso a todos los hijos de los obreros era sin dudas muy amplio para poder estudiar. Podían ir a la escuela primaria, podían tener acceso a la escuela secundaria. ¿Sí? Fue un avance muy importante en cuanto a la educación, ya que recuerden que hasta esos momentos solo estaba limitada la educación para algunos hijos e hijas de algunos sectores de la sociedad, ¿sí? Como por ejemplo la oligarquía. En este caso, hijos e hijas de trabajadores podían acceder a la educación y comenzaba a ser un derecho, ¿sí? Bien, por otra parte, Perón comienza a implementar muchos proyectos de ley que luego son instituidos en la Constitución Nacional, es decir, que se redactan en un artículo específico que se llama el 14 bis, que son proyectos de ley que tienen que ver con los derechos de los y las trabajadores y trabajadoras, ¿sí? ¿Qué es lo que instituye y lo que promulga el peronismo? Bueno, por un lado son las vacaciones pagas, ¿sí? Por otro lado es el acceso a un mayor salario por igual horas de trabajo, las 8 horas de trabajo instituidas, el sueldo anual complementario, que se denomina actualmente también como aguinaldo, y es el pago de la mitad de un salario en el mes de junio y la otra mitad en el mes de diciembre. Son complementarios, es decir, que además del trabajador o la trabajadora recibir su sueldo, también recibe un sueldo extra tanto en diciembre como en junio, ¿sí? También se implementan las indemnizaciones por despido. Esto quiere decir que si había algún trabajador o alguna trabajadora que era despedido de su trabajo, podía acceder al cobro de un dinero que le iba a permitir subsistir hasta que tuviera un trabajo nuevo, ¿sí? Se amplían el acceso a la salud porque se comienzan a construir hospitales públicos a los que pueden acudir trabajadores y trabajadoras, ¿sí? Comienza todo lo que es el turismo, como habíamos trabajado con las actividades del libro, si ustedes recuerdan, comienza todo lo que es el turismo popular, que tiene que ver con que los trabajadores y las trabajadoras por primera vez iban a conocer lugares distintos del país porque iban a tener la oportunidad de viajar, ¿sí? Que eso era algo que no ocurría hasta la época. Por eso, cuando lo trabajamos con las imágenes del libro, podíamos ver que por primera vez una familia estaba disfrutando de conocer la playa, de conocer el mar, ¿sí? Derechos muy importantes para los trabajadores y las trabajadoras. Durante esos años, Perón ganó mucha popularidad en cuanto a esta clase social, la clase social de los desposeídos, las clases sociales más bajas, ¿sí? Y por otro lado también ganó bastante enemistad con algunos otros sectores, como por ejemplo la oligarquía terrateniente, ¿sí? La oligarquía terrateniente eran los miembros de las clases sociales más altas que eran dueños de muchos campos, ¿sí? En donde empleaban distintos trabajadores para trabajar la tierra. Durante esta época Perón privilegió, Perón y todo su gobierno, ¿no? Todas las personas que integraban el partido político, privilegiaron el crecimiento de la industria y no tanto el crecimiento de la agricultura y la ganadería. Por lo tanto, los empresarios más importantes, que eran dueños de campos, ¿sí? En nuestro país, comenzaron a constituirse como enemigos o adversarios, ¿sí? Del peronismo. Empezaron a estar en contra de los intereses del peronismo y por supuesto de los trabajadores y las trabajadoras, ¿sí? Así que ahí tenemos un primer quiebre con lo que es el gobierno peronista.
Por otro lado, además del voto femenino, algo que me había olvidado en cuando hablamos de eso, de mencionar, se promulga la reelección presidencial. Hasta ese momento, cada 4 años había que cambiar sí o sí de candidato, o sea, el mismo candidato que había sido presidente no tenía la posibilidad de volver a presentarse a elecciones. A partir del año 1949 puede volver a reelegirse el mismo candidato. Esto fue muy importante para Perón porque lo que sucede es que puede volver a ser reelegido en el año 1952 y puede volver a llevar a cabo una segunda presidencia, que esto antes no ocurría, ¿sí? Necesariamente tenía que haber un nuevo candidato, podía ser del mismo partido político, pero tenía que ser otra persona, ¿sí? No la misma persona. Bueno, así es como transcurre la primera presidencia de Perón, con todos estos avances en cuanto a los derechos y en cuanto a los intereses de los trabajadores, hasta el año 1952, que es reelegido Perón. Ahí ya se presenta con el Partido Justicialista y se vuelve a elegir la misma fórmula, Perón a la presidencia, Quijano a la vicepresidencia, y comienza la segunda presidencia de el gobierno justicialista, ¿sí? Bueno, a partir de esta época las cuestiones comienzan a cambiar, ¿sí? Porque además de la oligarquía terrateniente, Perón también comienza a generar nuevos adversarios. Otro de los adversarios que genera Perón es la Iglesia Católica, ya que él promulga un proyecto de ley muy importante que era la ley de divorcio, ¿sí? Para que las personas pudieran divorciarse legalmente, algo que enfurece bastante a la Iglesia, ya que por supuesto que estaban en contra de que las personas pudieran divorciarse. Por lo tanto, también se constituyen como un gran enemigo del peronismo. ¿Sí? Que muy crítico y que no apoya ninguna de sus medidas. Por otra parte, es muy importante pensar durante esta época cómo cambiaba el justicialismo, el partido justicialista, debido a la muerte de Eva, ¿sí? Que muere en 1952, muy enferma. Y eso es un antes y un después también, porque había muchas personas que seguían al peronismo, que seguían al Partido Justicialista, justamente porque la figura de Eva Duarte de Perón era muy importante y muchas veces incluso más importante que la de Juan Domingo Perón. Es una pérdida muy grande para todas las personas que adherían al Partido Justicialista. Y por otro lado, también como adversarios se encuentran las Fuerzas Armadas, ¿sí? Las Fuerzas Armadas, recuerden, si bien Perón era militar y formaba parte de las mismas, en su momento habían comenzado a estar en contra de las ideas de Perón, ya que él había optado por estar a favor de los trabajadores y las trabajadoras, y esto era algo que enfurecía a los miembros de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, ellos también se incluyeron como grandes adversarios a lo que es el peronismo, ¿sí? En cuanto a las medidas, siguieron siendo más o menos las mismas. Se conformó el segundo plan quinquenal, que también tenía por objetivo llevar a cabo una planificación en la economía y en la sociedad por 5 años. Siguieron beneficiándose a las industrias, a los trabajadores y a las trabajadoras, pero ya sí con muchos digamos, adversarios, ¿sí? Con muchos enemigos del peronismo, y esto provocó, ¿sí? Que en el año 1955, a partir del bombardeo a Plaza de Mayo, que después lo vamos a ver cuando grabemos el video acerca del golpe militar de 1955, Perón termina siendo, por supuesto que se termina interrumpiendo su gobierno, tiene que irse al exilio, tiene que salir de nuestro país y finaliza el segundo periodo presidencial, ¿sí? Con más enemigos que personas que colaboraban con él. Durante la segunda presidencia, Perón opta por apoyar muchísimo a los sindicatos, y estos son unos grandes aliados durante todo el segundo periodo, en donde Perón y todo el peronismo se tienen que enfrentar con grandes enemigos, ¿sí? Grandes adversarios.
Bueno, hasta acá vamos a dejar con la primera y la segunda presidencia de Perón. Ya saben que si hay alguna duda me pueden consultar y que es muy necesario que miren todos los videos y los comenten. Les mando un fuerte abrazo y nos mantenemos en contacto.